A veces, cuando un rey pierde su corona, no lucha, toca la puerta de su pueblo y pide ayuda. Una mañana, un silencio inusual cayó sobre una remota aldea de Kenia. Los pájaros enmudecieron, los animales desaparecieron, y entonces, una silueta surgió entre el polvo. La gente dio un paso atrás, asustada. Pero lo que venía no era un ataque, era una súplica. ¿Por qué un león se acercaría a un pueblo? ¿Por qué un rey herido buscaría a los humanos? ¿Y los humanos qué harían ante algo así? ¿Huirían o ayudarían? Esto no es solo un rescate. Es el instante en que el destino de un león y el corazón de un pueblo se cruzan. Y lo que pasará al final te dejará sin aliento. Ese día comenzó como cualquier otro en Mbulu, un pequeño pueblo del norte de Tanzania. El sol apenas se alzaba, y el fresco de la mañana empezaba a ceder ante el calor. Todo seguía su ritmo habitual, hasta que apareció algo extraño en el camino de tierra a las afueras. Primero, una figura se dejó ver en el centro del sendero. Caminaba con pasos pesados, como si cada uno le costara. Nadie distinguía qué era al principio. Pero cuando la silueta se volvió clara, los murmullos comenzaron. Frente a ellos avanzaba un joven león. Sus garras marcaban la tierra con cada paso. Caminaba cada vez más lento, con la cabeza gacha, como si llevara el peso del mundo encima. Su melena estaba cubierta de polvo y su pelaje apagado por el abandono. Al observarlo bien, la gente notó una herida profunda en su pata trasera. Estaba herido, necesitaba ayuda, pero nadie sabía aún por qué había llegado hasta allí. El león se detuvo cerca del pequeño centro de salud de Mbulu, alzó la cabeza y miró a la multitud. Había vehículos, personas, miradas de temor. Pero en los ojos del león había algo más. ¿Desesperación? Sí. Pero también una calma inesperada. Parecía confiar en ellos. Fue Amani, un joven veterinario quien salió primero de entre la gente. Se acercó con cautela, movido por la curiosidad. El león, a pesar de verlo, no se movió. Cuando sus miradas se cruzaron, el corazón de Amani comenzó a latir con fuerza. Jamás había estado tan cerca de un león. Pocos minutos después llegó Jafari, el guardabosques más veterano del pueblo. A pesar de los años, seguía siendo firme y valiente. Sin vacilar, tomó el control. Pidió a todos que se retiraran y se acercó a Amani. ¿Crees que puede sobrevivir?, preguntó en voz baja. Amani guardó silencio unos segundos. Observó la respiración del león, su herida, su cuerpo debilitado. Cuando Jafari llegó, la multitud ya había enmudecido. Todos bajaban la mirada sin saber qué hacer. Entonces Amani asintió lentamente y respondió: «Sí, pero tenemos que actuar rápido». Jafari no dudó. Como si esperara justo esas palabras, llamó a su equipo. Había que mover a ese visitante inesperado, y hacerlo rápido antes de que fuera tarde. Jafari y su equipo no perdieron tiempo. Siguiendo las indicaciones de Amani, la joven veterinaria, aplicaron un sedante suave al león. Sus párpados se cerraban poco a poco. Pero en su última mirada a la multitud, no había desesperación. Había algo más. Una extraña confianza, como si supiera que aquellos humanos estaban allí, para salvarlo. Detrás del centro de salud había un pequeño almacén, usado en emergencias. Lo limpiaron rápidamente y lo convirtieron en una clínica improvisada. Allí colocaron al león en una camilla preparada con cuidado. Mientras suturaba la herida en silencio, Amani no pensaba en la sangre, sino en el misterio. ¿Qué historia cargaba ese cuerpo herido? ¿Por qué se había alejado tanto de su hábitat? ¿Qué lo obligó a caminar más de 150 kilómetros? Esa noche, mientras el león dormía aún aturdido, los habitantes del pueblo se reunieron en pequeños grupos afuera. Julius, uno de los ancianos más respetados, hablaba en voz baja desde su silla. «Hace muchos años que no pasa algo así por aquí. Este león no vino sin razón». Su nieto, el joven Suri, preguntó tímidamente: «¿Y si está huyendo de algo? ¿Algo que no vemos, que aún no entendemos?». Sus palabras dejaron a todos sin palabras. A la mañana siguiente, bien temprano, Jafari tomó la radio y contactó con las autoridades de conservación. Cuando explicó todo en detalle, la voz del otro lado sonaba incrédula. «Un león en Mbulu. Es imposible. Esa zona está demasiado lejos de su hábitat.
Tenemos que ir de inmediato a ver qué sucede. La sorpresa de las autoridades solo aumentó la inquietud en el pueblo. Mientras todo esto ocurría, el joven león empezaba a despertar. Amani, que hacía guardia a su lado, lo observaba con atención. Y cuando sus miradas se cruzaron por primera vez, una extraña sensación recorrió el corazón del veterinario. Porque en esa mirada había algo más que instinto. En ese momento se oyeron voces desde afuera. Habían llegado los funcionarios de protección. Amani se levantó despacio. Entre ellos estaban algunos líderes del pueblo y varios desconocidos. Pero lo que más le llamó la atención fue una mujer. Apenas la vio, la reconoció. La doctora Elisa McKenna, una de las investigadoras más reconocidas de toda Tanzania, había venido en persona. El corazón de Amani se aceleró. Ahora sabía que esto era mucho más grande de lo que habían imaginado. La doctora entró con calma, sin apartar la vista del león, y dijo en voz baja: «Esto no es un suceso cualquiera. Este león puede estar intentando decirnos algo que aún no comprendemos». En el silencio que invadió la sala, todos esperaban, porque sentían que lo que venía apenas comenzaba. La doctora Elisa McKenna se acercó al león con pasos firmes, pero tranquilos. Había pasado años en la vida salvaje. Había visto cientos de casos difíciles, y aún así, lo que tenía frente a ella, la dejó sin palabras. El joven león la miraba con atención. Con cuidado, Elisa tocó la herida en la pata trasera izquierda. No era una herida común. Era profunda, limpia, como si la hubiera hecho una mano humana. Su rostro se endureció. Se giró hacia Amani y le susurró: «Esta herida no es natural. Puede ser una trampa, o algún objeto hecho por el hombre». La tensión se podía sentir en el aire. Jafari intervino al instante. «¿Qué quiere decir, doctora? ¿Cree que este león está huyendo de los humanos?» «Sí», respondió ella sin dudar, «y por algo muy grave. Tenemos que descubrir qué lo empujó a llegar tan lejos». Sin perder tiempo, ordenó a su equipo que analizara la posible ruta del león. Sobre la mesa desplegaron mapas y fotos satelitales. Después de unos minutos hallaron algo. Al norte había un parque nacional. La distancia, unos 170 kilómetros. Un trayecto impensable para un león joven y herido. Jafari observaba el mapa con gesto serio. «Hay varios pueblos en medio del camino, pero no hemos oído nada de ellos. Entonces, ¿qué lo trajo hasta aquí?» Los ojos de Elisa brillaron. «Tenemos que hablar con las autoridades de esa región. No sabremos qué pasa aquí, si no descubrimos qué ocurrió allá». En ese momento, el león se movió levemente, alzó la cabeza y volvió a mirar a quienes lo rodeaban. Había algo diferente en su mirada, como si aceptara dejar su destino en manos humanas. Y todos, al verlo, sintieron lo mismo, una responsabilidad inesperada. Poco después, lograron comunicarse por radio con los funcionarios del parque. Elisa no perdió tiempo. Hizo preguntas directas. Hubo un silencio incómodo, y luego la respuesta. «Sí, hace unas semanas hubo caza furtiva en los límites del parque. Encontramos muchas trampas, pero no teníamos pruebas de que un león hubiera resultado herido. Tal vez el que tienen ustedes sea el único testigo». La noticia impactó a todos. Ese león no solo huía, tal vez traía un mensaje, una advertencia. Elisa apagó la radio y habló con voz firme. «Aquí hay una historia mucho más grande. Este león no vino por azar. Puede ser el único que vio lo que ocurrió». Aquel día, los habitantes de Mbulu no solo sintieron curiosidad, sintieron compromiso. Sabían que algo importante dependía de ellos. ¿Qué harían ahora? ¿Cómo terminaría esta historia? Nadie tenía aún las respuestas, pero todos sabían una cosa: iban a buscarlas. Con el paso de los días, el joven león comenzó a recuperarse. Sus heridas casi habían sanado, y su pelaje volvía a brillar con ese dorado majestuoso. Ya no era un huésped más. Para los habitantes de Mbulu, era parte del pueblo. Le pusieron un nombre: Quito. A medida que sanaba, algo más ocurría. Un vínculo extraño, silencioso. Empezaba a formarse entre Quito y la gente. Cada día, los niños iban a verlo al pequeño refugio fuera del pueblo. Las mujeres le llevaban comida. Los ancianos lo observaban en silencio, desde lejos.
Y a pesar de tanta atención humana, Quito nunca fue agresivo. Sus movimientos eran calmos, cautelosos, y eso hizo que todos confiaran en él aún más. Durante ese tiempo, la doctora Elisa y Amani seguían de cerca su estado. También planeaban cómo devolverlo a casa. Pero la sola idea de verlo partir ya empezaba a entristecer al pueblo, sobre todo a los niños, que se habían encariñado profundamente con él. Una mañana, mientras Amani estaba junto a Quito, una niña pequeña se acercó. Era Shani. Se paró frente al león con valentía, pero con respeto. Luego miró a Amani y preguntó: ¿De verdad tiene que irse? ¿No puede quedarse con nosotros? Amani sonrió con dulzura. Él no pertenece a este lugar, Shani. Quiere volver a su hogar, y debe hacerlo. Estoy segura de que alguien allá lo está esperando. Shani bajó la cabeza, triste pero comprensiva. El felino la observó. Sus miradas se cruzaron. La niña contuvo la respiración. Había nacido un lazo, silencioso, pero real. Aunque Quito se había ganado el corazón de todos, la hora de la verdad se acercaba. Los preparativos para llevarlo de regreso habían terminado. El pueblo se alistaba para una despedida inolvidable, pero nadie imaginaba lo que estaba por suceder. El día llegó. Todos en Embulu se reunieron en torno a la jaula especial donde viajaría Quito. Elisa, Amani, Jafari y el resto del equipo daban los toques finales. Y entonces, la radio sonó. Una voz tensa habló del otro lado. Se ha detectado un nuevo grupo de cazadores en la ruta. Van armados. Son muchos. Y ahora mismo, pasar por allí es imposible. Todos se quedaron en silencio. El único camino seguro se había convertido en una trampa mortal. Elisa trató de mantener la calma. Tenemos que encontrar otra ruta. No podemos poner a Quito en peligro. Pero Jafari negó con preocupación. No hay otra. Las demás son demasiado lejanas, o más peligrosas aún. Debemos cruzar por ahí, como sea. Entonces Amani alzó la voz. Quizás podamos usar un helicóptero. Recuerdo que hace unos años un pueblo vecino tenía uno para emergencias. Los ojos de Elisa se iluminaron. Asintió al instante. Investigaron. Y en poco tiempo, la respuesta fue positiva. Quito podía volver a casa. Pero lo que nadie sabía es que el verdadero viaje apenas iba a comenzar. Después del susto, mientras el equipo se preparaba para seguir por tierra, el pueblo se acercó una última vez. Quito los miró en silencio. No rugió, no se movió. Solo miró. Como quien agradece sin palabras, el helicóptero despegó. Todos respiraron aliviados. Parecía que todo había salido bien. Pero de pronto, un ruido inquietante sacudió el aire. Algo fallaba. Por la radio, la voz del piloto llegó entrecortada. «Prepárense. Vamos a realizar un aterrizaje de emergencia». En un instante todos los planes se desmoronaron. Mientras el helicóptero descendía a toda velocidad para un aterrizaje de emergencia, la jaula de Quito se balanceaba peligrosamente. El piloto, con gran destreza, logró posar el helicóptero en un claro. Todos respiraron aliviados, pero el peligro aún no había terminado. Apenas tocaron tierra, el piloto corrió hacia Elisa. «El helicóptero tiene una falla grave. No podemos volver a despegar. Tenemos que pedir ayuda. Ya». Elisa miró a su alrededor. Estaban en medio de la nada, rodeados solo por naturaleza. Quito, nervioso por el impacto, se agitaba dentro de la jaula. Amani se acercó y le habló suavemente. «Tranquilo, amigo. Todo estará bien». Pero no alcanzó a terminar la frase. A lo lejos, un grupo de hombres se acercaba. Llevaban armas. Se movían con paso firme. Eran cazadores furtivos. El corazón de Elisa comenzó a latir con fuerza. Probablemente eran los mismos que se habían mencionado por radio. El líder gritó con voz dura. «Entréguenos al león y lárguense. No queremos hacerles daño». Jafari dio un paso al frente. Con firmeza respondió. «No les daremos a este león. Váyanse ahora». La tensión crecía. Los cazadores apuntaban, avanzando hacia la jaula. La jaula, golpeada por el aterrizaje, quedó mal cerrada. Quito, aún agitado, empujó con la garra, y la puerta cedió. El león salió, sin prisa, pero con total seguridad. Se colocó frente a los cazadores. No rugió, no atacó. Solo se quedó ahí, erguido, firme. Los cazadores retrocedieron atónitos. Su presencia bastó para detenerlos.
El líder dudó unos segundos y decidió retirarse. La calma de Quito, su fuerza silenciosa, los había vencido. Cuando todo pasó, todos miraron a Quito con asombro. El joven león volvió tranquilamente junto a Elisa. Una vez más, había demostrado lo especial que era. Poco después llegaron las autoridades. El equipo se preparó para retomar el viaje. Esta vez irían por tierra. El trayecto fue tranquilo y por fin llegaron al Parque Nacional. Pero lo que nadie sabía es que el momento en que se abrió la jaula era apenas el inicio de la verdadera historia. Avanzó unos pasos. Luego se detuvo y con una última mirada serena, pareció decir, «Gracias». Amani no pudo contener las lágrimas. Para él, ese momento fue inolvidable. El león se detuvo por un segundo más. Y luego, corrió hacia la naturaleza que lo esperaba. Al regresar al pueblo, los habitantes de Mbulu los recibieron con alegría. Saber que Quito estaba a salvo les dio una felicidad inmensa. Pero el final aún no había llegado. Pasaron los meses. Un día, al amanecer, se oyeron gritos lejanos. Un grupo de búfalos se dirigía al pueblo a toda velocidad. Nadie sabía por qué. Los búfalos se acercaban. Algunos niños lloraban. Las puertas se cerraban con fuerza. Nadie se atrevía a moverse. Hasta que un rugido cortó el aire. Desde la colina, apareció Quito. Ahora era más grande, más fuerte, imponente. Ahora era más grande, más fuerte, imponente. Se plantó frente a los búfalos, rugió una vez más y con pasos firmes los desvió hacia otro rumbo. Había vuelto. Por segunda vez, salvó a su pueblo. Después se detuvo, miró a la gente por última vez y se fue. Esa mirada fue una despedida, silenciosa, pero eterna. Desde aquel día nadie volvió a ver a Quito. Pero en Mbulu, su historia nunca se olvidó. De generación en generación se contó el lazo que unió a un pueblo con un león. Desde entonces, su rugido vive en el viento y su historia en el alma de quienes lo vieron marcharse y nunca dejaron de esperarlo. Si esta historia tocó tu corazón, compártela para que el rugido de Quito siga resonando en otros corazones. Y ahora dime, ¿qué harías si un león herido llamara a tu puerta? Escríbelo en los comentarios. Recuerda, tal vez Quito no fue el único. Tal vez haya más leones, más silencios que aún esperan ser contados. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en la próxima historia.